Hola, Dios les bendiga grandemente y poderosamente. Quiero compartir una poderosa palabra el día de hoy que se encuentra en el libro de Juan capítulo 15, versículo 4 en adelante. Y voy a leer la palabra del Señor tal como está escrito, honrando al Padre, al Hijo y al poderoso Santo Espíritu. Y su palabra dice: permanecer en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Cuán importante es que nosotros permanezcamos en el Señor, porque si nosotros permanecemos en Él, Él va a permanecer en nosotros, y si Él permanece en nosotros, todo estará bien, porque Él va a interceder por nosotros, porque Él va a suplir, porque Él va a proveer. Si a Él lo tenemos todo, porque si el Señor habita en nosotros, dice la palabra del Señor en Romanos: si Dios es con vosotros, ¿quién contra vosotros? Recordemos que muchas veces los discípulos andaban con el Señor, ellos permanecían con el Señor y el Señor permanecía con ellos. Y muchas veces cuando venían pruebas a los discípulos, el Señor los ayudaba, el Señor intercedía por ellos. Así como el Señor ayudaba a los discípulos y intercedía por ellos, también el Señor va a ayudarlos a nosotros y va a interceder con nosotros. Dice la palabra del Señor que cuando ellos iban en la barca se levantó una tempestad, una tormenta, y los discípulos sintieron miedo, pero el Señor Jesucristo ahí permanecía con ellos. El Señor Jesucristo estaba con ellos y Él le dijo a la tempestad, al mar, a los vientos que humedecieron y se callaran. Dice que se vino una paz y una tranquilidad. ¿Por qué? Porque el Señor habitaba con los discípulos y porque los discípulos habitaban con Él. Cuando el Señor habita en nosotros, todo estará bien. Habrá seguridad, paz, tranquilidad. Lo sentiremos seguro porque sabemos que Él va a pelear por nosotros, que Él va a obrar por nosotros, que Él va a interceder por nosotros. No importa que se levante en contra de nosotros, Dios va a darnos la victoria porque Él permanece en nosotros. Muy importante que no nos alejemos de la presencia de Dios, que siempre lo mantengamos, porque si los alejamos de Él, el enemigo los va a destruir. La palabra del Señor dice que el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Pero cuando nosotros permanecemos en el Señor y tenemos al Señor con nosotros, aunque el enemigo se levante, Dios los va a dar la victoria. El enemigo no va a poder hacer nada. ¿Por qué? Porque vamos a tener la cobertura de Dios. Vamos a tener el vallado del Señor. Dice la palabra del Señor en Salmos que Él es escudo alrededor de nosotros. Vamos a tener el respaldo de Dios en nuestra vida. Por eso es muy importante que nosotros permanezcamos en el Señor, porque Él los va a cuidar, porque Él los va a librar, porque Él los va a fortalecer en esas pruebas, en esos procesos. Él va a estar con nosotros para cuidarlo. La palabra del Señor dice: no duerme el que te guarda. La palabra del Señor dice que Él es nuestra salvación, que el Santo Israel es nuestro Salvador y nuestro ayudador. Él los ayuda, pero para que el Señor los ayude, nosotros también tenemos que permanecer en Él para que Él permanezca en nosotros y podamos ver la gracia, la misericordia y el poder de Dios en nuestra vida. El salmista David decía: busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. ¿Por qué? Porque Él buscaba de Dios, porque Él se refugiaba en el Señor, porque Él habitaba en el Señor, porque Él permanecía en el Señor. Por eso el salmista David miraba la misericordia de Dios, el poder de Dios y miraba que el Señor lo respaldaba y traía respuestas para su vida y lo ayudaba en sus momentos difíciles que Él pasó, porque Él permaneció en Él. Si nosotros permanecemos en el Señor, Él va a permanecer en nosotros y Él siempre nos va a dar la victoria. Iremos de poder en poder y de gloria en gloria, porque Él es que viene peleando por nosotros como poderoso gigante. Bendiciones.